Okay, shall I begin? 1 second, Paul. Tu micro está cerrado, Miriam. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to this special Zoom training with and about TRUVVI lifestyle that will give you a lot of... Buenas noches a todos, bienvenidos a este evento especial de TRUVVI Lifestyle. For those who don't know me, my name is Thomas. Aquellos que no me conocéis, mi nombre es Thomas. And I work corporately for all of you here in AC and Europe. Y yo trabajo a nivel corporativo para todos vosotros de aquí a CN Europa. And especially tonight, Spain. Y especialmente esta noche estoy con España. And tonight we have a great pleasure of introducing a special guest speaker. Y esta noche tenemos el placer de presentaros a un invitado especial. And I'm sure after his training, you will get a lot of insights, tips, and tools to build your business with TRUVVI lifestyle. Y yo estoy segura que después de esta formación vais a tener un montón de ideas y de trucos de cómo tener éxito con TRUVVI lifestyle. So I just want to thank you for being on the call. Y quiero daros las gracias por estar en la llamada. Because I'm sure this call will give you a lot of information you can use directly in your business. Porque yo estoy segura que después de esta llamada vais a tener un montón de información que la vais a aplicar directamente en vuestro negocio. So with no further ado, así que sin esperar nada más, I want to introduce to you a special friend of ours. Quería presentaros un amigo muy especial. And this is Vice President. Es vicepresidente. Paul KITCHING. Paul KITCHING. From Customer Travel Solutions. Para la solución de los clientes que viajan. Which is the company that helps us, and without them we couldn't run TRUVVI lifestyle. Es la compañía que nos está ayudando y sin ellos no podríamos poder desarrollar TRUVVI lifestyle. So Paul, thank you for being on the call tonight. Así que muchísimas gracias, Paul, por estar esta noche en la llamada. And over to you. We want to listen to what you can learn, all of us. Y te dejo la sala. Vamos a ver. Hey everyone, thank you so much for the introduction and a big thank you to all of you for sharing some of your evening with us tonight. Y muchísimas gracias a todos por la presentación y por compartir con nosotros esta noche. And of course, apologies that we're conducting this in my bad English, but it's much better than my Spanish, so please forgive me. Así que perdonadme porque lo voy a hacer en mi mal inglés, que es obviamente mucho mejor que mi mal español. Okay, so I'm going to go ahead and share my screen. Así que ahora lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. And I'm going to walk through a short presentation and talk about some what I call good to know components of the Travel Club membership. Y voy a presentaros un poco una de las cosas muy importantes que es algo bueno que hay que saber para llevar el tema de viajes. As well as some of the things that are good to know and how to get some of the best values from the platform. Y algo que es bueno saber y cómo conseguir sacar uno de los mejores valores de la plataforma. And then following the short presentation, if we have enough time, then we can jump over to the live site. Así que si nos da tiempo, después de esta presentación, incluso podemos conectarnos directamente con la web en vivo. So for now, I'm going to go ahead and share my screen. So this should be coming up in just a moment. Y ahora voy a compartir esta. All right. And Miriam, can you just confirm the screen is showing okay? You're showing perfectly well. Thank you. Excellent, excellent. So the first thing I always say is travel is a complicated business. Travel is complicated. Lo primero que os voy a decir es que lo de viajar es complicado. Es un negocio complicado. So what I would like to do is sort of break down some of those complications. And again, to advise you on some of the things that are really good to know when you're comparing the travel platform. Así que lo que voy a hacer es dividir estas complicaciones y algo que tenéis que saber cuando estéis en la plataforma de viajes. So one of the first things you'll see on my screen here is you'll see there are many, many travel brands. Some of these
Perdón. Lo primero que vais a ver aquí en mi pantalla es que hay muchísimas marcas de empresas de viajes. And I'm sure many of these brands are brands that all of you have had experience with in your own shopping experiences. Y creo que la mayoría de ellas ya habéis tenido vosotros experiencia cuando habéis hecho compras. Some of these brands are extremely large companies. Priceline, for example, is in excess of $150 billion a year. Por ejemplo, son compañías muy grandes. Priceline es una empresa que tiene más de 150 billones de dólares al año. I'm going to show you how we beat these big companies at their own game every single day. Y os voy a contar cómo nosotros ganamos a estas compañías cada día. So one of the first things I always get asked is about our member-only pricing is how can we do this? Y lo primero que me dicen todo el mundo es que cómo podemos tener estos precios para los miembros. So we're going to talk about this, and we're also going to talk a little bit about price parity, which is an industry term, and I'll explain in just a moment. Voy a hablaros de estos y también voy a hablaros de la paridad de precios, que es un término que se comenta. And then we'll be talking about some things to know when you're shopping for both accommodation and flights. Y también voy a hablaros de cosas que hay que saber cuando estás haciendo los pedidos para alojamiento y precios y vuelos, perdón. And we're going to be looking at some of the best values that you'll find on the platform and how to ensure they are really and truly a great deal. Y también voy a hablaros de los mejores valores que vais a encontrar en la plataforma y cómo realmente daros cuenta de que lo son. And then lastly, what do you do if you do find a lower price somewhere else? Y lo último que voy a contaros es qué haces si encuentras un precio más barato en cualquier otro sitio. Okay, so the first thing that is very important to know is about room taxes and fees. Lo primero que es muy importante que sepáis son las tasas que hay en las reservas y en las habitaciones. This is the number one thing that gets raised as a question about member-only pricing. Y esto es la primera cosa que se dice cuando hay un precio que es solamente para miembros. So on our site, as we will see shortly, we always include room taxes and fees, but nearly all of the big sites do not include booking fees and taxes. Nosotros en todas nuestras webs incluimos obviamente todas las tasas de habitaciones y reservas y la mayoría de las webs no las incluyen. It's very important to know the cancellation policy. También es muy importante saber la política de cancelación. Specifically, a refundable room versus a non-refundable. The difference is normally about 15 to 20%, but it's important to know the policy when comparing. Es muy importante saber si te devuelven el dinero o no te lo devuelven. Y la diferencia normalmente está entre un 15 y un 20%. Often the room types can be very confusing. So you want to, again, make sure you're comparing the same room type when you're looking at our prices versus retail pricing. Una de las cosas muy importantes es que veáis cómo son las habitaciones, el tipo de habitaciones. ¿Qué tipo de habitación? Si son estándar o deluxe o lo que sea. Inclusions, so specifically board basis, for example, a room only versus a room that includes breakfast. También lo que viene incluido, la diferencia entre que incluya el desayuno o no lo incluye. And even currencies sometimes are not displayed clearly and can be very confusing. And so especially if you're on a site with multiple currency choices. También a veces los distintas, si son en euros o en dólares o lo que sea, a veces es muy confuso porque vienen en varios tipos de monedas. Something else to look for is the day of week. When you're shopping for accommodation, the day of week can make a very big difference in price. So we'll be talking about that too. También vamos a hablar del día de la semana en el que compras, porque el día de la semana puede hacer
puede ser una gran diferencia de precio cuando vas a hacer el pedido. But where I want to start with our discussion tonight is with the comparison sites. Pero de lo que quiero hablaros primero esta noche es de las webs que podemos hacer las comparativas. So here, for example, we can see kayak.com, which is a very big comparison site. Por ejemplo, podemos ver kayak.com, que es una web que es muy grande para hacer las comparativas. And of course, there are many different comparison sites, and I'm sure all of you have had experience yourselves while shopping with at least some of the comparison sites. Bueno, como vosotros sabéis, hay muchas empresas que dedican webs que se dedican a eso y como sabéis, pues hay muchas, ¿no? And if you look at my screenshot, you'll see the first thing you'll notice is that Kayak is advertising a higher price than some of the other providers are showing. And that's a curious question. Why would they be showing a higher price? Por ejemplo, Kayak, si veis aquí lo que pone, está poniendo un precio más alto que el resto de las que están ahí. ¿Por qué están haciendo esto? And so there is a big clue at the top left of the page by the logo. As you can see, Kayak is owned by Booking.com. Y vais a ver, ahí hay una pista muy buena, porque si veis ahí arriba lo que pone, Kayak los dueños son Booking.com. Of course, they present their price as the first option. No surprises. Por supuesto, ponen su precio como primera opción, así no hay sorpresas. Now, when using these sites, you'll very quickly see that the vast majority of prices are the same. As you can see on my screen, everyone is the same price on the drop-down list. Si veis en lo que he subrayado ahí, todas las otras webs ponen el mismo precio. This is not a coincidence. This is called rate parity. It's an industry term. And this is where all of the travel providers agree to sell at the same price. Esto no es una coincidencia, esto se llama paridad de precios, que es algo que todas las webs se ponen todos de acuerdo para poner el mismo precio. So the big question is, how do you actually find a good deal, and how do you understand these tricks? And we're going to look at that in just a second. Y la pregunta es, ¿cómo encuentras un chollo? Y vamos a hablar de cómo se encuentra. So here's an example from kayak.com. Aquí hay un ejemplo con kayak.com. And again, you can see they are promoting their own price, no surprise. And again, it's actually higher than everybody else's price. Como veis, kayak.com está promocionando su propio precio y como veis es más alto que el resto y no hay ninguna sorpresa con eso. And as you can see, if you click the drop down, you can actually see the cheapest price, or the first example here is hotels.com at a cheaper price. Y si hacéis clic hacia abajo, veis que hotel.com es el que da el precio más económico. However, once I begin to follow those links, you can see the price quickly changes at 536. This is US dollar, which is $76 per night. Si os dais cuenta y seguís haciendo clic, veis que sale $536, que al final son 76 al día. It's an increase of 26% over that advertised price of $60. So it's very frustrating. Y es una subida de un 26% del resto, así que es muy frustrante. Now, I like this price much better. This is an actual member price here. You can see, again, it's US dollars, but the same hotel is only $331, including taxes and fees. Me gusta mucho más este precio porque aquí son $331, incluyendo todas las tasas y todos los impuestos. Sin trucos. Okay, another example. So Otro. here, my beginning price is $113 on TripAdvisor. Aquí en TripAdvisor empieza el precio en $113. But once again, as I start to follow the clicks and navigating those jumps, my final price increases very significantly.
Y luego sigo haciendo los clics y mi precio final ha subido de forma increíble. So my final price here is 212, which is almost double that first advertised price. Al final, el precio es 212, que es el doble prácticamente de lo que estaba anunciado al principio. And perhaps worse, I had to visit 3 different websites to get to that price. And of course, each site's now going to be sending me more emails. Así que para llegar ahí, normalmente lo que he hecho es visitar 3 webs también para ver los precios, y lo que pasa es que me empiezan de esas 3 webs a mandarme emails. Okay, so in summary, the comparison sites are not everything they seem to be. En resumen, las webs de comparativas no son como dicen que son. So now we'll look at some ways to navigate the tricks of pricing and understand how to find the best deals. Y ahora vamos a contaros los trucos para navegar y cómo encontrar los mejores chollos. So for example, here, the average price or the price is advertised as 224, which is an average price. Aquí está anunciado en 224, que es un precio normal. And this is, of course, very common. But if you look at the price per night, you'll see it can be as low as 189 in this instance. Pero si sigues mirando, ves que por la noche puede llegar a ser 189 euros una noche. So the key here is when you're planning your travel, a little flexibility on when you actually stay can offer some very significant savings. Y si ves ahí la diferencia de precios del día, el día que eliges, puedes tener, si tienes un poco de flexibilidad, puedes conseguir unas diferencias muy importantes. And once again, I much prefer this price, which again is a member-only price that is a very, very significant saving on the same hotel for the same dates. Yo prefiero mucho más ese precio porque es un precio para miembro que hay un ahorro mucho más importante ahí. Okay, so we talked a little bit about the comparison sites. So how do you know? Sorry. De las webs que se hacen las comparativas. So how do you get a deal when everyone appears to be on sale? And how do you know if a discounted price is actually a good price? ¿Cómo podemos saber si vamos a encontrar una oferta buena y si vamos a encontrar un precio con descuento? This example here shows sale prices from Expedia. Aquí esto nos pone un ejemplo de Expedia. But as we already discovered, the reality is here is everybody has the same price. So is it really a sale? Y realmente, como descubrimos aquí, todo tiene el mismo precio. ¿Es realmente así? All right, so the answer here, I think, is really quite simple. You may already have guessed. La respuesta es prácticamente muy sencilla. Ya seguro que lo habéis adivinado. So on your TRUVVI travel site, of course, there are no surprises and no games and no tricks. En la página de TRUVVI no hay sorpresas, no hay juegos, no hay trucos. We always show you the total price with taxes included. Te vamos a enseñar el precio total con los impuestos incluidos. We show you the entire price for the stay, and there's never any booking fees or other kind of service fees, of course. Y te damos el total de tu estancia ahí sin ningún tipo de sorpresa de unas tasas de servicios o impuestos raros. One thing to know is if the hotel requires a resort fee, that is something that will always be payable locally at the hotel. It's not something that we can make available to prepay or include in the price. Hay veces que en el hotel tiene un precio que hay que pagar en el resort, que eso es algo que es aparte y que no vamos a incluirlo en el precio. And you'll notice hotel credits, of course, vary. Sometimes there's more available, sometimes there is none. And this is related to
lead time, the time between when you book and the time when you will travel. Y verás que los créditos dependen de los días, dependen de cuándo reservas y cuándo vas, el tiempo entre medias. And we'll explain more in just a moment. Ahora os explico un poco más con respecto a eso. So there is a term in English, and I'm sure there is a good translation called supply and demand. I'm sure everyone is familiar. Sí, hay un término en inglés que en español también se dice, que es oferta y demanda. So the big key here is to be flexible to the extent you can and to plan ahead, to book ahead. Y aquí la clave está en ser flexible y todo lo que puedas y planificar con tiempo. And the way hotels price their rooms, I'm sure you've all seen the prices change dramatically. Y la forma que los hoteles cambian el precio de las habitaciones, estoy seguro que habéis visto a veces cómo cambian los precios de forma dramática. So as the hotel gets busier, more rooms are sold, they increase their price. They also increase their price the closer you get to travel date. El hotel sube los precios según la capacidad de cómo está lleno el hotel y también suben los precios según va llegando la fecha de reserva. And this means the price will be higher, there'll be less availability, and if you're unlucky like me and you arrive very late, you may end up in a nasty room next to the lift or next to the service entrance. Y la verdad es que si reservas con poco tiempo, pues el precio es más alto, y si eres como yo, que lo dejas para el último momento, puede que te toque la típica habitación que está al lado del ascensor, con un ruido tremendo, un sitio un poco desagradable. And so here is another example, the same hotel. This is the Luxor Hotel in Las Vegas, the Pyramid Hotel. I'm sure everybody has heard of it. Y yo creo que muchos de vosotros habéis visto este hotel que habéis visto aquí. And so at the top of the screen, you can see the price is 101. Veis que el precio es 101. And the same hotel, the same room, just a couple of days difference, you'll see at the bottom of the screen, jumps to $300 for the same hotel, same room. En este hotel, como hemos dicho antes, el Luxor, que lo conocéis algunos seguro, en un par de días de diferencia pasa a tener un precio en dólares a 300, de 100 a 300. So again, flexibility, plan ahead and book far ahead as you can. Flexibilidad, planificar el tiempo lo antes posible es la clave. So we've talked a little bit about hotels, and back to at the very beginning, I mentioned people ask me, how do we get these prices? Y hemos hablado de hoteles y al principio la gente dice, bueno, ¿y cómo consigues esos precios? So the reason is because we are a private membership, we do not need to play by the rules of rate parity. We don't need to sell at the same price as all as the big companies do. Como somos una empresa privada, no tenemos que tener paridad de precios con el otro tipo de empresas. And this is the big industry secret. And again, because we are a travel membership, we can negotiate very aggressively with the hotels to obtain these excellent savings. Y como somos una industria privada, podemos negociar con los hoteles para tener esos precios de ahorro especiales. So now I want to turn attention to vacation rentals, which is a separate tab on the membership platform, I'm sure you've seen. Y vamos a ir ahora a hablaros de las alquileres vacacionales, que es algo distinto. And once again, the prices that you see always include the room taxes, and again, show the entire stay. Como veis, los precios siempre incluyen las tasas de las habitaciones y te lo presentan para que sepas cuánto te cuesta todo el tiempo que te vas a quedar ahí. And the product here is basically vacation ownership resorts that sell their accommodation in 7-day blocks. Normalmente son unos resorts que venden los alojamientos en 7 días. And again, because we're a private membership,
these resorts do not sell on public sites. We can negotiate very aggressively and obtain some incredible deals, and we're going to take a look in just a moment. Y como somos una empresa de miembros privada, eso no se vende en las otras web y tenemos precios que realmente son tremendamente agresivos. So these are self-catering units, which means they have a full kitchen, separate living area, separate seating area, and outdoor seating or balcony. Son unidades que tienen la cocina completa, una zona de salón, un balcón, un sitio para lavar la ropa y todo tipo de amenidades de un hotel. So this saves a huge amount of money on eating out at the restaurants every day, breakfast, lunch, and dinner. You can go to the supermarket and perhaps cook and enjoy the resort and save money. Claro, esto ahorra un montón de dinero porque las personas no tienen que ir a un restaurante a comer, sino que pueden ir al supermercado, comprarse la comida y hacérsela ahí y, bueno, pues se ahorran el dinero de comer fuera. And so on the screen here is just one example. The price is in USD for the entire stay for 7 nights for a 2-bedroom unit. Y aquí es un precio de 7 noches para un sitio de 2 habitaciones. So if you take that total price divided by 7 nights, Si coges you'll ese see precio de 409 y lo divides en 7 noches, and you'll see this 2-bedroom unit sleeps 6 people. y en esas unidades, esas 2 habitaciones pueden dormir 6 personas. So the price I like to talk about here is 7 nights divided by 6 people, and it works out to less than 10 USD per night. Wow. 7 noches con 6 personas les sale a $10 la noche. And of course, there are many, many examples of that you can explore for yourself on the platform. Por supuesto, hay un montón de ejemplos como estos que puedes ver en la plataforma. Okay, so now I want to talk a little bit about flights. Ahora voy a hablaros de los vuelos. So the first thing to know is when you're searching for flights, our system will limit the results to the first and best 200 results. Nuestro sistema, para que sepáis, lo que va a hacer es solamente limitarlo a los 200 mejores resultados que salen en el sistema. The reason is because the results are so complicated and so many results. If we displayed all, it would be too many. Y el tema es que es una cosa tan complicada que si ponemos todos serían demasiados. So if you are looking for perhaps a very regional airline or perhaps a very expensive, unusual flight, you may not see it because it's not within those best 200 results. Tal vez si estás buscando para un vuelo de esos de compañías regionales o una compañía en concreto, a lo mejor no te sale ahí. If that's the case, you can just contact the travel support team. They're available 24 hours a day, and usually they can help you find exactly what you're looking for. Si no te sale, siempre puedes contactar a nuestro equipo de apoyo que están 24 horas al día y ellos te ayudarán a encontrar. Now, discounts are less common in flights than they are in accommodations. Los descuentos son menos comunes en los vuelos que en lo que es en los alojamientos. A big industry secret here is that airlines do not offer commissions or discounts, and all the big companies selling flights are losing money on every single sale. Todas las compañías de vuelo no hacen descuentos y la mayoría de las compañías ahora mismo están perdiendo todo el dinero. Now, the good news, of course, is where discounts do exist, so unpublished fares or regional fares, our systems are able to find those and bring them to you as member savings. Y la buena noticia es que te pueden encontrar esas tarifas para los miembros de TRUVVI para poderlo localizar a través del soporte. A couple of tips. Number one, look out for basic economy. Un par de consejos es que busques por la economía básica.
So this is basic economy, not normal economy. No es la normal. With basic economy, there are no refunds, no changes, no meals, no baggage. Very poor choice. Eso es una elección muy pobrecita porque no tiene elección, no lleva la maleta, no puedes cambiarlo, no puedes que te devuelvan el dinero. And you can see we show a link on your search results to link to both the fare rules and baggage policy. Y ahí tenemos un link donde puedes ver pues todas las reglas y el tema también de las maletas, si están incluidas o no. Now, as I said earlier, flights are very, very complicated. However, if for some reason we're not able to show you the lowest price, of course you have the best price promise that gives you protection. Y obviamente no es fácil encontrar buenos precios ahí, pero siempre tienes la protección de que podemos hacerte la protección de darte el mejor precio. And if you find what looks to be a better price somewhere else, contact the travel support team, or if you've already booked, you can submit a claim right from the member portal. Y si ya has hecho la reserva y encuentras algo más barato, puedes ir al portal de miembro y hacer una reclamación. And another quick tip is if you are able to obtain an airline credit card, many of those cards will include baggage fees, which can be big savings, particularly if you've got a bigger group or family. Si tienes una tarjeta de crédito de la compañía aérea, ellas normalmente incluyen lo que son las maletas y eso te puede hacer que tengas unos descuentos importantes, sobre todo si viajas con la familia. And as I mentioned many times now, a theme, if you will, TRUVVI, of course, includes taxes and fees on flights. Lo he dicho varias veces, TRUVVI incluye todo lo que son los impuestos y los cargos extras. And that's very important because if you look at the example on my screen, you can see the tax is almost as much as the fare itself. Y si veis ahí el ejemplo en la pantalla, el impuesto es casi lo mismo que el coste del billete. So the price for this 12-hour return flight to Tokyo from Los Angeles is only 337 euros. Así que el precio para ir de vuelta de Los Ángeles a Tokio son 336 euros. Okay, so sort of to summarize and talk about setting expectations. Para hacer un resumen y tener las expectativas claras. So when we're discussing the values and the benefits of the platform, you'll see on my screen, it says member pricing is always cheaper than the big guys. And that's not true. Y cuando hablamos sobre el precio de los miembros es siempre más barato que las otras webs grandes, eso no es verdad siempre. Now, what is true is that you can expect our prices to be much cheaper almost all of the time. Pero lo que sí es verdad es que los precios serán más baratos la mayoría de las veces. And of course, if something goes wrong and we're not able to offer you the better price, we will either beat that price if you haven't booked it, or if you already have booked it, we will pay you 110% of the difference. Si tienes un precio mejor, si todavía no lo has reservado, nosotros te lo podemos hacer la reserva y si lo has hecho ya y has reservado, nosotros te damos el 110% de la diferencia. Again, because we're a private membership, we're able to do things that the big $150 billion a year companies just can't do. We beat them every day on their pricing. Y porque somos una compañía de miembros privada, podemos ganar a todas las compañías y las grandes que facturan 150 billones. Some other things to consider, I talked about flexibility and planning ahead.
Otra cosa que tenemos que considerar, he hablado de flexibilidad y planificar con antelación. So remember supply and demand. You want to avoid holidays if possible, or perhaps overlap a few days with a holiday to get the best pricing. Acuérdate de la oferta y demanda. No vayas justo en las vacaciones, sino a lo mejor intenta evitarlo para que puedas tener los mejores precios un poquito antes, un poquito después. And again, plan as far ahead as you can and be flexible if you can. Try not to book at the last minute. Y planifica con tiempo y sé lo más flexible que puedas y no busques en el último minuto. So how much can you save? ¿Cuánto puedes ahorrar? I like to be very modest and I like to be very safe in my commitments. Yo quiero ser modesto y quiero cubrirme en salud en mis compromisos. So when I'm explaining the value, I tell folks that they can expect to save at least 15 to 30% or more on most hotels most of the time. Yo cuando digo los descuentos digo entre un 15 y un 30% en prácticamente todos los hoteles en la mayoría de las veces. And as you've seen today, often those savings are much, much greater. But again, in terms of setting expectations. Y como habéis visto hoy, hay ahorros mucho más grandes, pero estamos hablando de no poner expectativas falsas. And then lastly, value is much more than just monetary savings. Y por último, el valor es mucho mayor que lo que te ahorras en dinero. You can save time with the travel support team. Puedes ahorrar tiempo con el equipo de soporte. You have included air insurance on every single airline ticket booked. Tienes incluido el seguro de vuelo en todos los billetes de avión que vas a reservar. You have pricing insurance through the best price promise. Tienes el seguro de precio, donde te damos la seguridad de que tienes el mejor precio. And of course, you'll have your discounts, including activities and car hire, which we didn't even touch on. Y por supuesto tenemos unos descuentos en actividades e incluso de alquileres del coche que no hemos hablado de. And that is everything that I have in my presentation. I hope that has been at least some new information for everybody and has been a good use of your time. Esto es lo que tengo en mi presentación hoy. Espero que os haya servido a vosotros y que haya merecido la pena el tiempo. And so that's it from me. I'll hand you back to the TRUVVI team. Okay. Eso ya es, he terminado con esto y os dejo ya en manos del equipo de TRUVVI. So, thank you, Paul. Thank you very much for this presentation. We got a lot of ideas. Muchísimas gracias, Paul, por esta presentación. Hemos tenido un montón de ideas. Y quiero terminar, Thomas, I don't know if you would like to say something. Or... Miriam, I just want to thank everyone on the call and specifically Paul for doing this presentation for us tonight. Yo quería daros las gracias a todos los que estáis en estas llamadas y especialmente a Paul por estar con nosotros esta noche. And if I can add something, just a few moments. Y si puedo añadir algo, unos momentos. I totally agree with Paul because I've been at TRUVVI. I've traveled with TRUVVI, booked with TRUVVI a few times. Y yo he estado hablando con Paul porque yo he reservado con TRUVVI varias veces. And especially when you book ahead, you will get those big discounts. Especialmente cuando haces las reservas con tiempo, tienes unos descuentos muy grandes. And one thing, especially I was amazed about with TRUVVI. Y una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo de TRUVVI. And something we didn't even talk about tonight. Y de algo que ni siquiera hemos hablado hoy. That is the concierge service we have with TRUVVI. El sistema de concierge o de secretario que nos apoya, que nos da TRUVVI. And I think most of us understand when we are married, we have an upline that wants something. Y como todos sabemos, es que cuando estamos casados tenemos un upline que nos hace todo. And we were in Budapest back in February.
Y estábamos en Budapest en febrero and there was a special restaurant we wanted to go to. y había un restaurante muy especial al que queríamos ir. And it was impossible to get a seating there. Y era imposible conseguir una reserva. So I tried with the concierge service, Y lo intenté con el servicio de ayuda que hay ahí de concierge. and within 1 hour, we got a message back that we had a table for the next day for 6 persons. Y después de 1 hora me mandaron un mensaje que ya teníamos una reserva para el día siguiente para 6 personas en ese restaurante. And that amazed me. Y eso me sorprendió. And I have to say, TRUVVI is really true value. Y, Work with the site. y realmente TRUVVI es un valor real. And as Paul very, very truly said, Y como ha dicho Paul, realmente sometimes there's some different things that might not show that we get the lowest price, but in the most of the times, you will save money and you will get a better travel experience with TRUVVI. Y la verdad es que una de las cosas más importantes es que nos damos cuenta es que ahorramos dinero y conseguimos una mejor oferta con TRUVVI. And last but not least, Y lo último, pero no por eso dejo de comentarlo. when I look at the airports, and I've been flying a lot lately, Y cuando yo miro los aeropuertos, y yo he estado volando muchísimo últimamente, the world is opening. People are gonna travel, y el mundo está ya abierto y la gente va a viajar. and we can offer them a service where they can save and get the best services within the travel industry. Y nosotros podemos darles un servicio donde les podemos dar lo mejor cuando tienen el servicio, cuando viajan. And that's an opportunity you have in your business. Y es la oportunidad que tenemos en este negocio. So again, thank you so much, Paul, for being with us tonight. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, Paul. Thank you so much, Miriam, for always standing up, organizing, and doing the translations. You're welcome. Appreciate it more than you know. Thank you so much. And thank you for being here with us, supporting us. Thank you so much. Always. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos y bueno, yo quería compartir pantalla ahora porque no terminamos hoy el día sin hablar de lo que tenemos esta semana. Señores, esta semana tenemos el miércoles nada más y nada menos que a Yago Uribe, director regional, una persona que comunica de una forma impresionante, ingeniero, que va a ser la persona que va a hacer la presentación de negocio. Así que acordaros que la cosa más importante en este negocio es cómo podemos hacer miles de clientes de TRUVVI y de todos los demás servicios si tenemos miles de personas en el equipo. Así que nada más y nada menos que Yago va a ser la persona que nos va a hacer la presentación y yo te aconsejo que hoy mismo, ahora, empieces a mandar mensajitos para que el miércoles se conecten a la presentación de Yago. Pero no quiero terminar esta formación sin hablaros de algo espectacular, lo que vamos a vivir en Santander. Vamos a estar el día 17, 18 y 19 con 2 personas que para mí son personas que han hecho que mi negocio cambiara un 100%. Nada más y nada menos que vamos a tener en la reunión de liderazgo a estas 2 personas que son el señor Mike Kupich y el señor Ad Napolitano. El señor Mike Kupich, uno de los dueños de la empresa, el señor Napolitano, que creo que es el patrocinador de la mayoría de todos nosotros, es número 1 SVP del mundo y además tenemos un invitado especial en Santander, que es el señor Mike Maser, senior vicepresidente, Círculo de Campeones, uno de los números 1 de Estados Unidos, que en el último momento ha aceptado nuestra invitación para participar con nosotros. Una persona que empezó como nosotros y que ya veréis lo que os va a contar de cómo él y su hermano han hecho un negocio espectacular en los Estados Unidos. Todo esto lo vais a vivir en Santander. El día 17 para RCs y superiores y el 18 y 19 para todas las personas que quieran aprender y contagiarse de ese éxito, de esta oportunidad tan impresionante que tenemos. Pero quiero recordaros algo. Hasta el día 31, acordaros, hasta el día 31 la entrada hay una oferta especial de 59 € por persona. Así que os aconsejo que entréis en la web entradasivo.com, hagáis la reserva ya, pero lo más importante no es que vengas tú,
sino con cuántas personas de tu equipo vas a estar ahí para vivir esos 2 días de evento general y un evento de liderazgo súper especial, donde te van a inspirar, te van a hablar de cómo tú puedes llevar este negocio a otro nivel. Así que muchísimas gracias a todos por haberos conectado esta noche y nos vemos esta semana y obviamente en Santander. Buenas noches a todos. Gracias.